dará inicio. Por aquí la transmisión está ya iniciando. Y bueno, ustedes saben, esta tecnología, bueno, pues hay que tenerle un poquito de paciencia para que se pueda dar. Entonces, ya lo estamos transmitiendo en este momento, en vivo, en directo, a través de Guadalajara por la Paz, a través de la página del maestro Víctor Sánchez. Y pues sin más, les damos la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio. Es un conversatorio interesante el que tenemos el día de hoy, porque estaremos hablando nada más y nada menos del impacto económico, el impacto social y el impacto emocional que tiene el uso de los métodos alternos. El día de hoy, este conversatorio estará pues como un gran invitado el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, quien es el director general del Instituto de Justicia Alternativa y es quien nos va a hablar de este tema. Decirles que este evento es llegado y llega a todos ustedes gracias al Ayuntamiento General, al Ayuntamiento de lo que viene a ser el Ayuntamiento de Guadalajara y a través de su Secretaría General, quien, bueno, pues maestro Víctor Sánchez hace posible estos eventos, hace posible que hoy estemos reunidos. Decirles también que está involucrado el eje de educación emocional y bueno, pues vamos a dar inicio. En este momento ya está con nosotros el doctor Guillermo Cepeda, está el maestro Víctor Sánchez presente, está también con nosotros el doctor Blas. Y para dar inicio, quiero ceder la voz al maestro Víctor Sánchez, quien nos dará su mensaje en este momento y nos hará la presentación de nuestro ponente de esta tarde. Maestro Víctor, adelante. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por darse la oportunidad esta tarde de escuchar pues, a uno de nuestros personajes más importantes del estado de Jalisco y con trascendencia, por supuesto, en el país, como lo es el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona. Pues es un experto y un académico que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, desde la academia, desde la investigación. Y bueno, pues la verdad que le agradecemos muchísimo al doctor que haya aceptado platicar esta tarde con nosotros, con todas y todos los que hoy nos hemos conectado a esta transmisión, a estas transmisiones en vivo, utilizando la tecnología, justo porque hoy es importante también decirlo, estamos ante un complejo panorama en el mundo, en el país y por supuesto en nuestro estado y en la ciudad de Guadalajara, y ante ello es importante también conocer cómo se pueden ir abordando esos problemas que vamos a empezar a enfrentar con mayor complejidad, con mayor complicación. Entonces nos da mucho gusto que el doctor Guillermo Cepeda haya aceptado esta plática. En nombre del alcalde Ismael del Toro Castro, le agradecemos, doctor, y a todos ustedes que estén aquí, justo porque se necesita escuchar a los expertos, escuchar cómo van a plantearse y cómo van a poder resolverse muchos conflictos por medio de las MAS ante un panorama, vamos a decir, la trascendencia que tienen estos MAS hoy ante lo social, lo económico y ante toda nuestra misma sociedad. Entonces, pues el tema emocional importantísimo también. Entonces, muchas gracias, doctor, y bueno, a ustedes lo más importante, ¿no? Y sobre todo también, pues que aún con todas las ocupaciones que tiene el doctor como director general del Instituto de Justicia Alternativa, pues que se haya dado la oportunidad de esa tarde. Pues voy a presentar una pequeña síntesis curricular porque el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona pues tiene una gran trayectoria académica y de investigación y como docente, etcétera. Entonces, bueno, pues va a ser nada más una síntesis para que aquellos que no tengan la oportunidad de conocerlo sepan quién es. El doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco, es profesor del Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es director fundador de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho y Acción Civil del 2012 a 2018. De 2016 a 2018 coordinó el proyecto de seguimiento y evaluación de la operación de los organismos especializados en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, OEMASC, en materia penal en 6 estados del país para el proyecto ProJust de USAID. Con el apoyo de la Fundación MacArthur, desarrolló estudios sobre cultura de la legalidad, así como de seguimiento de la reforma penal y derechos humanos. De 2014 a 2016, coordinó el grupo técnico especializado del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, CETEC-SEGO.
Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica. Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y abogado por la Universidad de Guadalajara. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, académico del ITESO entre 2000 y 2016, coordinador del Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, entre 1998 y 2010, coordinó el proyecto de seguimiento de la reforma penal en México con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, autor de 12 libros y más de 50 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías y como artículos en revistas especializadas. Entre sus libros se pueden referir Crimen sin castigo, Procuración de Justicia Penal y Ministerio Público en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación para el Desarrollo, así como buenas prácticas en la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en México, publicado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en noviembre de 2014. Pues nos da muchísimo gusto que el doctor esté hoy con nosotros y que nos pueda hablar ampliamente de algo que conoce muy bien y que nos pueda precisamente abrir el panorama ante esta crisis social, económica y emocional que estamos enfrentando en el país y en nuestro estado. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad también de poderle presentar, doctor. Pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a quienes han convocado a Víctor Sánchez, el secretario general del ayuntamiento, que lo hace posible, a Delia Pérez, al doctor Blas Jasso, que nos han convocado, personas muy queridas y muy cercanas al Instituto de Justicia Alternativa. Veo también por ahí varios mediadores que también compartimos hace unos momentos virtualmente, maestro Benito Garibay, también a Eric Manuel Alvarado, a todos muy buenos amigos veo entre nosotros. Pues es un gusto, me pareció un buen foro para hablar un tema que es el que hemos estado trabajando. Ya tenemos tiempo trabajando el tema del impacto del sistema de justicia en la economía, en la vida social, en la legitimidad de un Estado, y también por recomendación de los organizadores, pues ver esta parte también de lo que parecía intangible, pero es quizás difícil de medir, pero es bastante tangible en el estado de ánimo, el empoderamiento de las personas, como es el tema de las emociones. Entonces, a mí me parece que es muy importante este tema de los costos económicos y sociales. Les agradezco mucho su interés de conectarse, de estar. Espero que sea de su interés. El enfoque que le voy a dar es el de análisis económico del derecho. Por mucho tiempo pues he trabajado este enfoque en el cual se hacen, por ejemplo, un economista, Douglas North, ganó el Premio Nobel de Economía en 1993, precisamente porque él se empezó a preguntar qué hacía que unas economías tuvieran éxito y otras fracasaran. Y entonces él se decía, ¿por qué España, que tuvo tantas colonias, que tuvo tanto flujo de metales preciosos, que decía Felipe II, en mi reino no se oculta el sol, porque cuando estaba el ocaso en España, pues ya estaba amaneciendo en América, y cuando estaba a punto de caer el ocaso en América, ya estaba en las Filipinas el sol. Entonces él decía que en su reino no se ocultaba el sol. Dice Douglas North y Robert Thomas, ¿por qué entonces España en los años 70 del siglo pasado pues era una economía de muy bajo producto interno? De hecho, México en aquel entonces tenía más Producto Interno Bruto per cápita que la propia España en los años de 1974, 1976, y ellos se preguntaban esto. Y en cambio otros países que tuvieron menos colonias, como Bélgica, como Holanda, tenían, Inglaterra, tenían mucho mejor desarrollo económico. Entonces ellos empezaron a poner en primer lugar la relevancia de las instituciones. Entonces se da que muchas veces las instituciones son las que determinan qué tan próspera o no es una sociedad. Dice, incluso cito a Douglas North y Robert Thomas, dice, el punto crucial de nuestra argumentación, de este libro que se llama El surgimiento de la economía occidental,
que habla después de la Edad Media y hasta entre 1500 y 1700, cómo fue la humanidad en cuanto a la economía. Señalan ellos, las diferencias en las metas que alcanzaron las economías de Europa Occidental entre 1500 y 1700 se debieron principalmente a la naturaleza de los derechos de propiedad que crearon los nacientes estados como respuesta a sus continuas crisis fiscales. Y ellos, por ejemplo, analizan cuando España entró, los Habsburgo la gobernaron por un golpe de estado genético, diría Juan María Alponte, ya que pues, los herederos del príncipe de Aragón, del rey de Aragón y de la reina de Castilla, Isabel y Fernando, pues el heredero natural era su hijo Juan, y pues al fallecer el poder recayó en Juana, su hija Juana, casada con, creo que era Felipe el Hermoso, y fueron los papás de Enrique I, perdón, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Entonces, hicieron una alianza con los Habsburgo y a su hija, a su segunda hija, la casaron con un Habsburgo, y al morir su primogénito, pues el reino acabó estando en manos de los Habsburgo a través de, pues ya de Carlos I. Entonces, en las guerras de sucesión que tenían defendiendo a sus parientes Habsburgo en Alemania, España se convirtió en el bolsillo roto de Europa. Entonces, todo el dinero, todo el oro que llegaba de las colonias se fue hacia, hacia las guerras de los Habsburgo. Entonces, pues ante el apremio fiscal que tenían de mantener las guerras de sucesión, pues tuvieron que echar mano dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es a vender los puestos públicos. Si alguien quiere ser alcalde mayor de una ciudad o si alguien quiere ser alférez del ejército, tendrá que pagar tanto dinero para comprar su cargo. Pues eso lamentablemente generó incentivos perversos que ya imaginamos. Cuando una persona, en vez de buscar el servicio público, invierte en cierta jerarquía, pues lo que estaría buscando era pues, recuperar su inversión. Y de igual forma, dijeron, bueno, si actualmente solamente podemos tomar impuestos, por ejemplo, quien produce vajillas, quien produce algodón, telas, bueno, si alguien produce telas y nos da de impuesto 5 o 6 escudos por 100 metros de tela, en fin, la unidad ¿qué tal si le ofrecemos que a cambio de ser el único vendedor en los territorios de España, el único vendedor nos pague 10 o 12 reales de impuestos? Él obviamente tendrá que cobrarle más al consumidor, pero como será el único proveedor, pues todos van a pagar. Y así se creó la figura del monopolio, el monopolio real. Entonces, las colonias quedaron vetadas de producir ciertas manufacturas para que todas llegaran desde la metrópoli por un proveedor único, y así surgió el monopolio. Dos instituciones fiscales que de momento le salvaron la bolsa a los reyes españoles, pero en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, pues sembraron el infortunio económico de estos países, porque cuando, como ustedes saben, el contrabando empezó a ser la principal industria de las colonias, cuando en San Blas se amotinaban con tal de que no hubiera control sobre la mercancía de contrabando que venía de Inglaterra o de China, pues ya las propias tropas españolas, lejos de defender el monopolio, lucraban con la corrupción de hacerse la vista gorda para que pasara todo el contrabando. Eso hizo que los productores españoles ya no pudieran seguir vendiendo a los precios que vendían, el contrabando fuera la regla, y entonces fue cuando España se dio cuenta que se había perdido de 2 siglos de revolución industrial. Entonces, en cambio, los países como Inglaterra o como Flandes, hoy Países Bajos, invirtieron en lo que era el derecho de marcas y patentes para proteger a los creadores y tomar mayor ventaja en los mercados que estaban en el libre mercado, pues tuvieron el desarrollo industrial que después tuvo Inglaterra. Entonces, de estas investigaciones históricas surge la trascendencia de las instituciones. Este enfoque que se llama el neoinstitucionalismo económico le dio el premio Nobel a 2 abogados, Ronald Coase
y David Hayek. Son los dos abogados que, a través de desarrollar la trascendencia de las instituciones en la vida económica, fueron avanzando en la explicación de de este desempeño económico. Entonces, Douglas North lo que señala es que la economía se mueve según la posibilidad de que las transacciones se den de manera más libremente, y señala dos principales fuentes de costos de transacción, que son definidos por el propio Douglas North como los recursos necesarios para medir los atributos tanto legales como físicos que se están intercambiando, los costos de vigilar y hacer cumplir el acuerdo, y un descuento por incertidumbre que refleja el grado de imperfección en la medición y cumplimiento obligatorio de los términos de intercambio. Son dos, entonces, los costos de transacción. Primero, informarnos de qué calidad es la tierra que estamos comprando, el título de crédito. Cuando vamos a comprar una casa, el notario manda hacer una investigación de que no tenga gravamen, de que realmente ese predio pertenezca a la persona que dice ser su propietario, que no haya ningún vicio legal. Entonces tenemos que investigar todas esas investigaciones. De pronto un contrato de compraventa, por eso la persona idónea es el notario, porque él hace una revisión exhaustiva de estos temas. Todos esos costos son los costos de información. Yo también suelo poner de ejemplo, recuerdo por ejemplo algunos de los presentes como Eric Alvarado y también Benito Garibay estuvieron en una plática que di en el pleno del Congreso, y bueno, recordarán que decíamos precisamente de estos costos de información y costos de supervisión. En el costo de información, pues son todos aquellos gastos que hacemos para informarnos. Por ejemplo, en un arrendamiento, quién es la persona que nos va a rentar, si realmente es una persona que cumple con sus compromisos, le pedimos estados de cuenta para ver si gana lo que dice que gana, pedimos cartas de recomendación, incluso si es posible de un ex casero, para que nos dé realmente mayor confianza. Todos estos costos de información los asumimos, y después vienen los costos de supervisión o cumplimiento, es decir, si llega él a no pagarme la renta, o si llega el plazo de cerrar el contrato y no me quiere devolver la casa, ¿cuánto me va a llevar el recuperar mi bien? Entonces podemos decir, quienes somos abogados, no sé, ¿cuánto tiempo durará? 5 días, 2 meses, 3 meses. Bueno, algunos abogados en algunos foros han comentado, no, año y medio, amparo mediante. Entonces, esta incertidumbre de ver si llega o no se resuelve rápido o no un asunto. Por ejemplo, si tuviéramos la certeza, como en otros estados, que en 3 meses se llega a una desocupación, el desahucio, se logra en tribunales como Nuevo León, ya no tendríamos que blindarnos tanto. Es decir, podríamos pedir 2 meses de depósito y el mes corriendo, y así ya no arreglamos, ya no arriesgamos tanto, porque si deja de pagar, hacemos demandamos, y si en 3 meses recuperamos, pues ya perdimos a lo mejor 1 o 2 meses de renta, pero disminuimos nuestros costos de incertidumbre. Por un ejemplo, en muchos casos que nos decían los abogados, no, según mi experiencia en el litigio, dura 1 año y medio más lo que se tarde el amparo para poder desalojar a una persona por el arrendamiento. Entonces, esto hace que ante tan altos costos de supervisión o de cumplimiento, a veces le invirtamos más a la información, la fianza, el aval, o algunas personas de plano prefieren no rentar. Entonces, yo de pronto ponía el ejemplo en el foro. Si nuestra finca vale en el mercado 7,500 pesos para rentarla, y nosotros la estamos ofertando, llega un posible inquilino y nos dice, mira, yo no soy de la ciudad, no tengo referencias con bienes inmuebles, pero a cambio te ofrezco no los 7,500, ofrezco 9,000 pesos de renta para que me dejes considerar, y dos de depósito, para que me dejes vivir aquí a pesar de no tener estas referencias o estos, me acabo de cambiar, no tengo estados de cuenta recientes, y al mismo tiempo llega otro posible inquilino, que ustedes ya lo conocen,
ya le habían rentado anteriormente su casa, y él les dice, mira, como sabes, soy muy buen inquilino, y efectivamente nunca dejó de pagar la renta, nunca escatimó, cobró pequeñas mejoras que le hacía al inmueble, todo dialogó cuando eran cosas mayores, en fin, siempre fue muy puntual. Pero él dice, no me está yendo lo bien que esperaba y no te puedo pagar los 7,500. Te puedo pagar, y sabes que cumplo, 7,000. Es lo más que puedo pagar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían? ¿Rentarle al de 9,000 pesos, que nos ofrece 9,000 pesos en abstracto, o alguien que nos ofrece, que ya conocemos, que nos ofrece 7,000? Muy posiblemente la mayoría preferiríamos a alguien que es buen pagador, que es honesto y que cumple sus compromisos. Preferiríamos esa opción que el de 9,000. Y generalmente en los foros el 90-95% de las personas, incluso siendo abogados, incluso siendo jueces, ellos han dicho, yo prefiero el que paga más, menos, pero que es más confiable. Y bueno, eso es un pequeño ejemplo en un caso de arrendamiento. Pero lo mismo pasa todos los días en el puerto de Altamira, pasa todos los días en una siderúrgica del centro del país o del norte del país, en que los mexicanos, por tener un sistema jurídico que nos impone altos costos de informarnos, altos costos de cumplir las leyes y los contratos, que propicia que a veces nos conformemos con un menor rendimiento de nuestros bienes. Es decir, podríamos haber obtenido 9,000 pesos de renta en nuestra casa, pero preferimos 7,000 porque nos da mayor certidumbre. Entonces, es lo que algunos analistas llaman del impuesto país. Vivir en México te puede dar muchas incertidumbres, y por eso el sistema legal ha saltado al centro de las discusiones políticas y económicas de los países. Entre mayor certidumbre tengan las personas, mayores actividades económicas se van a realizar en una economía. Entonces, en ese sentido, es que el análisis económico del derecho ha mostrado que las instituciones y sobre todo el sistema de justicia tiene mucho que ver en las decisiones que toman las personas cotidianamente. En ese sentido, pues, por ejemplo, cuando acaba de salir el estudio del INCO entre los estados, y bueno, muchas veces nos muestran también en el estudio de Davos, de 144 países, nos ponen a nuestro sistema de justicia, nos ponen en el lugar 100 en estos estudios de Davos. Y en los estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, también nos salimos muy bien librados como Estado en cuanto al tema tanto de violencia, que sabemos pues es un problema muy grave, pero también en el tema de cumplimiento de contratos. El estudio de Doing Business del Banco Mundial establece que un asunto mercantil en Jalisco tarda en resolverse en primera instancia solamente 367 días. Entonces aquí viene el costo asociado del país. Y bueno, cuando hay alta incertidumbre, empieza a haber oportunismo. Es decir, si hay mucha incertidumbre, las personas prefieren maximizar sus ganancias hoy porque saben que el día de mañana no es 100% seguro que vayan a poder hacer sus transacciones, y prefieren a veces abusar de sus clientes, incumplir sus normas o sus convenios, porque saben que pues es muy difícil hacérselos cumplir. Es el típico que dice, pues si no te gusta, demándame. Entonces, de esta forma, pues sabe que nos está lanzando todo el costo de hacer cumplir coactivamente un convenio. Por eso los estados y los países entre más altos costos tienen de hacer cumplir la norma, y también entre más incertidumbre hay, más oportunismo hay, más gente aprovechada, y por lo tanto se empieza a minar la confianza, se empieza a erosionar el capital social, al rato no se confía ya en nadie, y empieza a venir esa erosión del capital social, ese desgaste emocional. Dice los psicólogos, y aquí bueno, están muy buenos psicólogos que me podrán corregir, pero señalan que muchas veces la ira la acción violenta suele provenir del sentimiento de haber sido tratado de manera injusta. Entonces, muchas veces toda esta
injusticia social que se endosa en también una injusticia muchas veces legal, muchas veces también estalla en violencia. Los estudiosos, los antropólogos, se inquietaban mucho de ver cuando el huracán Stam se estacionó por algunas horas en Cancún, haciendo pues estragos en esa bahía, y después hubo motines, iban personas, irrumpieron en centros comerciales, y lo que le llamaba la atención a los antropólogos no era solo que se robaran las pantallas de plasma, que no son obviamente necesarias para sobrevivir. Sería comprensible que la gente tomara víveres, pero no, se llevaban pantallas, y no era solamente eso, se robaban una pantalla y rompían 3. Entonces lo que ellos analizaban es todo el rencor social, todo ese sentimiento de desigualdad que en un momento de desesperación aflora y se vuelca en estas medidas o en estas acciones sumamente violentas. Es por eso que cualquier medida que ayude a restablecer la paz o ayude a cerrar la brecha de desigualdad es muy provechosa para la armonía social, para el menor desgaste emocional de las partes de las personas en una sociedad, y dimensionándolo todo en el sistema de justicia. Es aquí donde podemos, con este contexto de instituciones, pues comenzar a conversar sobre lo importante que es el sistema de justicia, porque es donde recae donde recaen los principales costos de hacer cumplir las normas. Entonces, desde el análisis económico del derecho, ya nos queda claro que en la medida que más tiempo y recursos destinemos a informarnos, y más cursos, más recursos, más tiempo y incluso angustias, los que son litigantes sabrán pues cómo las partes se van desgastando emocionalmente a lo largo del proceso, y se genera una desigualdad. Lamentablemente, una de mis hipótesis de trabajo como académico que he estado investigando en los últimos años es que el sistema legal mexicano no solo no atempera las desigualdades entre los mexicanos, sino que las exacerba, porque genera que se haga lo que llama John Elster la justicia según San Mateo, que a los que tienen se les dará más, y a los que tienen poco, incluso eso poco que tienen, se les quitará. Cuando se entra en contacto con las instituciones, la persona que tiene mayores recursos tiene una mayor posibilidad de ganar en un proceso judicial. Aquí también les voy a compartir parte de esta presentación. Y bueno, Folmar Gessner, que estudió los tribunales mexicanos en los años 70, y alumnos suyos como Héctor Fix Fierro, que en paz descanse, acaba de fallecer hace mes y medio, pues ratificaban que las clases medias están jurídicamente más organizadas, existen grandes capas de la población rural y de los habitantes de zonas urbanas marginadas, los que internamente se arreglan por medio de relaciones de intercambio, y los que en caso de conflicto fuera de la propia clase social siempre son los perdedores por falta de posibilidades verdaderas de acceso a los instrumentos jurídicos o de otra clase para la defensa de sus intereses. Incluso él decía, si tú estás peleando contra una persona de un decil superior, automáticamente por ese solo hecho tienes 95% probabilidades de perder. Entonces, estas desigualdades se va abriendo la brecha entre los que poco o nada tienen y los que tienen más. Hablamos en México que hay pobreza alimentaria, personas que no pueden llevar a su mesa incluso lo imprescindible para tener el nivel calórico de 1800 calorías para cada uno de sus integrantes. También hay pobreza de capacidades, ¿sí? Personas que no se pueden educar para tener herramientas para desenvolverse eficientemente en sociedad, ni servicios de salud para que sean personas sanas con todo el potencial por desarrollar en su vida cotidiana. Pero también hay pobreza institucional, y lamentablemente quizás alrededor del 35% de los mexicanos están en pobreza institucional. Son personas que no pueden darse el lujo
de dejar de trabajar medio día para ir a gestionar un acta de nacimiento. Son personas que no pueden darse el lujo de tomarse medio día para ir a hacer un trámite con cualquier autoridad municipal o estatal, y mucho menos para llevar un proceso judicial. Entonces, a este tipo de personas la brecha se va abriendo porque no siempre tienen que tolerar muchas veces injusticias, muchas veces tienen ignorancia de sus propios derechos, y es cuando se han empezado a idear qué mecanismos podrían mejorar el acceso de esas personas a la justicia y en general el acceso a las instituciones. Y para ceñirme a los tiempos que nos han señalado para esta intervención, pues un tema pues muy importante, que también lo anunciamos en el título, es cómo los mecanismos alternos de solución de conflictos pueden llegar a este sector. Es decir, en un estudio, los embargos, porque sí estaba checando el otro día las estadísticas para tratar de renovar este dato. Ningún trámite mercantil, menos del 2% de los trámites mercantiles en que se traba el emplazamiento, son de menos de 10,000 pesos. Lo que quiere decir que hay cover para entrar a la justicia. Es decir, por menos de 10,000 pesos no vale la pena ir a un tribunal. Se nos va a ir en horarios, se nos va a ir en otras, pues, en diligencias, en el tiempo. Entonces quiere decir que una persona que tenga menos de una deuda, le deban menos de 10,000 pesos, es difícil que los pueda obtener vía una confrontación judicial. Y también en el Instituto de Justicia Alternativa muchas veces llegan personas que nos dicen, pues se lo presté a mi vecino, no tengo ningún pagaré, o es una tanda, obviamente no está nada formalizado, y ya yo di toda la tanda y ahora yo, que soy el último número, resulta que ya no hay para mí. Entonces, ese tipo de pequeñas deudas de 350 pesos, 500 pesos, se pueden hacer a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, nosotros bajamos el umbral de la justicia, y las dos fuentes principales de costos del proceso son los honorarios de los abogados y la duración del proceso, que también la duración también es un tema fundamental. Por ejemplo, no es lo mismo una persona, un empresario, que en un conflicto judicial está arriesgando el 1 o 2% de su patrimonio, que un obrero o un trabajador que en un proceso judicial está arriesgando el 60, 70 u 80% de su patrimonio. Entonces, la persona que tiene más dinero se puede dar el lujo de esperar, se puede dar el lujo de vámonos al amparo, porque no depende de ese recurso para seguir su actividad económica. El obrero, que sí tiene que pedir permisos en su trabajo para estar viendo las audiencias, tiene que a veces que llegar a un mal arreglo en las propias instancias judiciales. Ahora, los mecanismos alternos de solución de conflictos permiten una brecha en todos sentidos. Baja el umbral de la justicia, puedes ir a reclamar por una deuda mínima, o incluso por una deuda moral. Muchas veces, muchos casos, como ustedes saben, se resuelve con una disculpa, pero no la vamos a tramitar vía civil, con una acción civil. Es más fácil a través de una convocatoria de un centro de mediación. Entonces, bajamos el umbral, se reducen sustantivamente los costos de honorarios de los abogados, y nuestro promedio de resolución de conflictos del 2019 fue de 26 días. De 26 días, lo que representa pues una reducción muy sustancial de los costos. Y muy importante, en el tema emocional, sabemos que las partes se ven desgastadas de manera emocional. Incluso en el punto extremo de este análisis, en un estudio que hicimos sobre prisión preventiva en México, la tasa de homicidios en las cárceles de México, como ustedes saben, estar preso en Nuevo León o en Tamaulipas el día de hoy implica un riesgo de muerte 5 veces superior de una persona que viva en una de las colonias más peligrosas de Acapulco. Así de grave están los índices de violencia en las prisiones. Y también las tasas de suicidio son el doble que las personas en libertad, y las personas en proceso, es decir, las que están en prisión preventiva, tienen hasta 3 veces más alta la tasa de suicidios, porque se desesperan,
la mayoría de ellos nunca se ven enfrentados al primer proceso penal, caen en estados de depresión, les frustra no poder estar más al tanto de cómo va su defensa, de que pasen los días, las semanas y no avance su situación. Esto también lo hemos visto, desde luego, afortunadamente menos magnificado, en personas que están en un proceso judicial. Basta leer la novela del proceso de Kafka y ver cómo es la angustia permanente de la persona que muchas veces se le juzga en un lenguaje técnico. Si llegamos y le queremos dar la buena noticia a nuestro cliente que ya contestó la demanda, nuestra contraparte, decimos, ya contestó la demanda, ya se trabó la litis, es probable que nos diga, no, abogado, pues destrábela porque me urge, ¿no? Es decir, cuando hablamos con términos técnicos, o eso, cuando llega una persona a un tribunal, a un juzgado de distrito, dice, oiga, mi inquilino ya había perdido el caso y ahora resulta que se amparó y que no le puedo todavía quitar de la posesión de la casa porque se amparó. Y dice el oficial del juzgado, entiendo, usted es el tercero perjudicado. No, 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 yo soy el primer perjudicado, ¿no? Es decir, cuando hablamos con tecnicismos, pues muchas veces las personas no nos van a entender, entonces es muy desgastante emocionalmente para las partes enfrentarse a, un proceso prolongado, incierto, porque muchas veces siempre los abogados a veces nos dan garantías, pero la mayor parte siempre dicen que hay un factor de incertidumbre en los tribunales. Se nos está, de pronto uno dice, oye, se me ocurre tal evidencia, pero el abogado que sabe cuál es la prueba idónea o que sabe cuál es el instrumento más adecuado, ignora lo que nosotros le proponemos y eso hace que tengamos pues un malestar y una insatisfacción, una frustración. Entonces, todo este desgaste emocional que a quienes son litigantes les consta cómo se va dando, y más en materia como la familiar. No sé si vieron ustedes la película de Historia de un matrimonio, que salió en Netflix el año pasado, y en esa, si recuerdan ustedes, los padres del niño en su problema de divorcio, pues están de acuerdo en de alguna forma resolver, llevan una buena relación entre ellos, pero en cuanto entran al sistema legal, los abogados litigantes, siempre esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor, con estrategias legales van polarizando el conflicto, de tal suerte que acaban ellos pues, muy, muy molestos entre ellos. Uno de ellos tiene que empeñar hipotecar su casa para llevar adelante los gastos del proceso. Uno le llega a desear la muerte al otro de tanto que se va polarizando el conflicto, porque se da este desgaste emocional. Muchas veces el proceso ordinario se hace que se vaya estirando y polarizando los sentimientos y las emociones de las partes. Entonces, la mediación nos ayuda en todos los frentes. Baja el umbral de la justicia, podemos ir por menores montos. Los mediadores reciben estas competencias muy específicas de escucha activa, de comunicación asertiva, y logran hacer esa magia que tienen los mediadores, que es la alquimia de las emociones. Es decir, toman personas que vienen muy molestas, desentrañan, desmadejan el conflicto, permiten que se expresen, y eso empodera mucho a las partes. Eso baja el empoderamiento, quizás sea el mayor saldo emocional que tiene la mediación, porque las partes se expresan en su propio idioma y dicen, oye, yo pienso tal cosa. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso en materia laboral que el patrón nos decía, mira, esta persona sí tiene 15 años trabajando conmigo, se equivocó, tomó dinero, defraudó a mi empresa y se va a tener que ir. Pero yo 15 años me sirvió con lealtad, fue muy buen empleado, entonces yo sí le quiero dar una indemnización sustantiva, sí se va a ir de mi empresa, pero mi abogado me dice que no le puedo ofrecer más de 7,000, 10,000 pesos, porque sería reconocer cierta antigüedad y que él entonces me podría pedir más. Y en una mediación, en la confidencialidad y en la flexibilidad del método, pues la persona dice, pues sí, recibo quizás no es lo que me correspondería por mi antigüedad, pero reconozco que estoy saliendo por una mala acción mía, que judicialmente me iban a llevar a un proceso largo. Aceptan una indemnización que en el contexto en el que sea una situación es generosa,
y por una parte también el patrón se queda más satisfecho. Decía, a mí no me dejaba ofrecerle más mi abogado porque decía que era reconocerle cierta antigüedad, era reconocer ciertos derechos que después se me podían revertir de no haberse dado este tema de deshonestidad. Entonces, este tipo de cuestiones, cuando las partes de viva voz dan su punto de vista y de común acuerdo llegan pues a consensos, pues empodera mucho a las partes. Y bueno, una de las claves es que el 30% de los usuarios de Lija vienen recomendados de otro usuario, es decir, se da este efecto multiplicador. Entonces, los mecanismos de solución de conflictos, que ya muchas veces dice que no deben ser alternos porque porque todavía hace 4 décadas se decía que era para descongestionar a los juzgados. Hoy se ha demostrado que es una metodología mucho mejor para abordar de manera integral los conflictos entre las personas, que no solamente se queda en los intereses jurídicos, sino que va a las necesidades emocionales. Y en materia familiar, muchos de los fundadores aquí no nos dejarán mentir, que pues muchas veces, incluso el 7% de los divorcios que se plantean mientras la justicia alternativa todavía se dan una segunda oportunidad. Entonces, habla de que se trabaja con las emociones. En cuanto la otra parte se ve reconocida, en la demanda pone la señora, tiene año y medio que no me da dinero, es un irresponsable, y cuando llega el esposo ya a una mediación, dice, ¿por qué dices eso? Si nunca te he dejado de dar, si hasta vivo con mis papás, porque para no generar más gastos y que a ustedes no les falte nada, y ella cara a cara le dice, no, la verdad es que eso lo puso el abogado, porque así te podemos secuestrar el 40% de tu ingreso mientras se aclara o no se aclara. Entonces, cuando él dice, no, reconozco que eres un gran proveedor, nuestro matrimonio no funcionó, pero tú eres un gran proveedor, y él también dice, bueno, tú eres una buena. Entonces ya empieza a ver levanta la cara. Ya empieza a haber un acercamiento, y cuando la otra parte ve validada su argumento, automáticamente se despresuriza ese conflicto y se llega a mejor disposición para llegar a un arreglo. Entonces, la justicia alternativa, una solución de conflictos, logra resolver de asuntos, baja el umbral de la justicia, reduce los costos de honorarios de abogados, e incluso, como saben, no es necesario ir con un abogado para recibir servicios de mediación, y también el tiempo se acorta de manera muy sustantiva. También la flexibilidad hace que, si no pueden en cierta hora, se les modifica la sesión, y tenemos en ese sentido, yo creo que es un gran aporte a reducir los costos de acceso a la justicia, de reducir la desigualdad, de reducir la violencia, porque, como decíamos, todo asunto no resuelto en etapas tempranas escala hacia niveles de mayor violencia. Una investigación que se hizo en Morelia mostró que el 84% de las víctimas de homicidio intencional en la ciudad de Morelia, 6 meses antes de su fallecimiento, tuvieron algún caso abierto en la justicia cívica. ¿Sí? Era gente que había escandalizado, que había bebido en la vía pública, es decir, ya había dado muestras de que andaba en círculos de violencia. Si hubiera sido atajado realmente, como era el modelo de justicia cívica, le da a la justicia alternativa, que además el mediador no solo resuelve conflictos, detecta vulnerabilidades. Entonces hubiera sido canalizado un área de deshabituación a drogas, hubiera sido canalizado un área de apoyo para conseguir un trabajo, como ahora lo hacemos con algunos convenios que tenemos con asociaciones del sistema de asistencia social en Jalisco. Pues se puede cambiar el destino de las personas. Yo cada vez estoy más convencido que la mediación cambia vidas. Nos ha tocado ver ahí casos, el otro día llegó sin entrar obviamente en detalles por la confidencialidad, iba yo saliendo ya del instituto y vi que un carro le cerró al otro, creí que era un incidente vial, pero empecé a escuchar a un niño que lloraba y decía, ya no, ya no, ya no, y era un menor en el que los papás, uno de ellos, su abogado le había aconsejado que no fuera a la mediación, y ahí estaban viendo lo de la custodia, y ahí se lo trató de quitar, ya saliendo del instituto, a la mamá. 2 mediadores empezaron a intervenir, entraron al recinto. Me quedé preocupado, vimos que el personal de seguridad
estuvo atento y me hablaron a las 2 horas que ya había celebrado una mediación, que el viernes iban a firmar. Un papá vivía en una ciudad, el otro en otra, y habían llegado a un buen acuerdo de cómo compartir la custodia del niño. Iban a firmar al día siguiente ya un convenio, y ese día se habían ido a comer juntos los tres. Y esto pues fue conmovedor para quien hubiera visto el punto de partida de la mediación, que fue el estarse arrebatando al niño junto a un taxi. Entonces, realmente el ver que ese caso llegó a un buen puerto, cuando en otra instancia se hubiera criminalizado por la violencia del quererse llevar al niño, demuestra que la mediación cambia vidas, y esta alquimia emocional que se hace provocó que me conmoviera mucho el saber que esa familia se ha ido a comer juntas a las pocas horas de haber tenido este altercado. Entonces, en ese sentido, en el tema emocional, en el tema de violencia, es un gran aporte de los mecanismos de solución de conflictos con esta metodología. En materia laboral, ya va a ser imprescindible que antes de empezar una acción se exhiba que se agotó la conciliación o el intento de conciliación o mediación. Estamos luchando porque sea profesional, como se hace en los mecanismos alternos en Jalisco, que sea una instancia profesional, que no sean, como a veces acaban siendo las audiencias, meramente de papel, de que traen acuerdo, ¿no? Se acaba la audiencia conciliatoria. La Constitución de Jalisco de 1824 ya señalaba: no se aceptará demanda civil si previamente no se agotó el recurso de la conciliación. También estuvo en la Constitución Federal del 24, y ambos abrevaron la Constitución de Cádiz. E incluso el Estatuto Provisional del Imperio de Iturbide, que lo redactó un jalisciense, por cierto, Toribio González. Ahí se establecía un principio legal en el estatuto, es decir, a nivel constitucional, que ahora es un criterio ético de los mediadores. Es si el que hace la mediación, la conciliación, es abogado, automáticamente está impedido para que, si ese caso no se resuelve y se va a juicio, él no puede ser abogado de ninguna de las dos partes, para acreditar realmente este principio de imparcialidad. Entonces, cuando uno toma su curso de mediación y le dicen en los primeros 30 segundos, las personas que están ante ti deben de saber que tú eres imparcial, que ambas tienen el mismo nivel, que no hay jerarquías, que se pueden expresar con sus propias palabras. Entonces, los mecanismos de solución de conflictos abonan en todos los sentidos a reducir la desigualdad. Obviamente, ahora con la pandemia tenemos más instrumentos. Hemos hecho 192 mediaciones, ya sea en línea o por medios como llamadas tripartitas por WhatsApp. Se han ido avanzando, aunque después se firmen. Ya tenemos que trabajar en la firma electrónica, los funcionarios públicos, y que en algunas materias te aceptan la FIEL de materia tributaria, para incluso hacerlo todo realmente de manera virtual. Desde luego no se compara con tener la cercanía, que es fundamental, pero lo estamos pensando en aquellos municipios donde no haya centro público ni privado de mediación. Entonces, en ese sentido, creo que se está haciendo una diferencia los mecanismos de solución de conflictos. De hecho, una buena noticia es que el 13% de la carga de trabajo del Poder Judicial en Jalisco ya se ve a través de la justicia alternativa, y que los mediadores de Jalisco, los más de 460 que tienen su certificación vigente, son jueces, y hay ya en 27 de los 125 municipios de Jalisco ya hay mediadores certificados, que una vez que sus convenios son validados por el Instituto de Justicia Alternativa, equivalen a sentencia ejecutoriada, que esto les da, por eso cuidamos tanto con la profesionalización de nuestros mediadores, que esta función se cumpla de manera cabal y con toda la imparcialidad que amerita para las personas. También una buena noticia es que, a pesar de la pandemia, que en todos los rubros ha sido negativo el saldo, lamentablemente económico, social, podemos decir que ha sido el momento de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Antes, solo, según nuestra encuesta de primer contacto, solo el 9.7% de nuestros usuarios era abogado litigante, que nos llevaba los casos a mediar al instituto o a un centro privado de mediación. Ahora es el 17% los que nos llevan sus asuntos a los centros
a la mediación ha aumentado, y de enero a junio de 2020 hemos recibido para validación 12% más convenios que en el mismo periodo enero-junio del 2019. Sí, desde los pocos, sí, en cuanto a asuntos de métodos iniciados, sí hemos bajado en 15%, pero en cuanto a validación, que sí, los centros privados han estado a la altura, han estado atendiendo además con todos los elementos sanitarios, y también muy importante, en el 2019 hubo 9,840 convenios que equivalen a sentencia ejecutoriada. En el mismo periodo se emitieron 26,300 sentencias de los juzgados de primera instancia, civiles, mercantiles, familiares y penales en el estado de Jalisco. Quiere decir que el 27% de las resoluciones judiciales del Poder Judicial de Jalisco ya son convenios de mediación. Entonces, creo que es un muy buen paso para el acceso a la justicia, para reducir la desigualdad entre los jaliscienses, y que la justicia esté en la canasta básica de los jaliscienses, que esto nos ayudará mucho a legitimar más a nuestras instituciones y sobre todo a reducir el potencial de violencia que suele acompañar a las sociedades con altas injusticias sociales y con altas injusticias en sus instituciones. Entonces, creo que los mediadores deben estar orgullosos de su aportación a este combate a la desigualdad, a esta reducción de las violencias y a este acceso a la justicia en nuestro estado, que en todos esos saldos económicos, sociales y también emocionales representa mayor capital social para nuestra entidad. Les agradezco mucho su atención, quedo muy a la orden por cualquier comentario o pregunta que pudieran formular. Muchas gracias. Doctor Guillermo, muchas gracias y excelente su presentación como siempre. Nosotros que somos fieles creyentes de los métodos alternos y que hemos visto día a día los beneficios que puede traer para nuestra sociedad, para las familias, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de pandemia y que bueno, pues hay tantos conflictos que se dan, pues ahora sí que es de agradecer todo el trabajo que está haciendo el Instituto de Justicia Alternativa y los mediadores. Y bien, pues es momento de interactuar con todos ustedes que nos están viendo a través de la página de Facebook. En este momento, este conversatorio también se está transmitiendo a través de Guadalajara por la Paz y a través de la página del maestro Víctor Sánchez, por ahí lo pueden sintonizar. Y es momento de que podamos interactuar con todos ustedes. Por favor, hacernos llegar sus comentarios a través de lo que es el chat. Nosotros los leeremos con mucho gusto para que el doctor Guillermo nos dé respuesta a todas sus inquietudes, a todos sus comentarios. Y nuevamente dar gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara, maestro Víctor Sánchez, por hacer posible este evento. Por supuesto, al Instituto de Justicia Alternativa y también al Centro Privado de Mediación y Servicios Psicológicos número 212, quien está también atrás de esta organización. Y bien, pues en lo que ustedes preparan sus comentarios, que ya estoy viendo que están llegando aquí a través del chat y a través de Facebook, pues quisiera ceder la palabra al doctor Blas Jasso, quien también está aquí con nosotros presente y tiene también que comentar algo sobre los métodos alternos. Doctor Blas, ¿nos escuchas? ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Bueno, básicamente quiero decirles que a mí me da un tremendo gusto que el doctor Cepeda haya abordado temas que tienen que ver mucho con precisamente el tema que nosotros manejamos, que es la parte psicológica. Si ustedes se fijaron en la convocatoria, habla del impacto de los métodos alternos, pero también desde el impacto desde la parte emocional. Nosotros estamos cruzando en este momento una pandemia sanitaria y se nos ha estado hablando mucho sobre el tema de la pandemia sanitaria, pero quiero decirles que estamos también cruzando una pandemia emocional porque se están generando situaciones de carácter emocional únicas, los índices de violencia familiar y en este momento parece que ya no escuchamos al doctor Blas. En este momento donde él está, bueno, pues está cayendo una buena tormenta. Entonces, bueno, pues tenemos parte de esta situación de la señal y en lo que él retoma
Y quiero leer algunas preguntas, doctor Guillermo, que tenemos aquí ya, además de que déjeme decirle que tenemos saludos de varios lugares de la República, de Guerrero, del Estado de México, tenemos de Yucatán, de Chihuahua. Muchas personas, doctor Guillermo, nos están dejando felicitaciones para usted. Y bueno, pues aquí tenemos algunos comentarios que ya nos están haciendo llegar. Y la primera pregunta que le queremos hacer, doctor, doctor Guillermo, y que nos llega aquí. En este momento de pandemia, ¿cómo está el Instituto de Justicia Alternativa o los métodos alternos enfrentando? Es lo que nos preguntan aquí, en este momento de aislamiento. Y bueno, Ya pues regresé. tenemos algunas... doctor, adelante. Perdón, digo, pero es que como aquí está lloviendo muy fuerte, nada más quiero compartirles esta diapositiva rápidamente. Maestra, si me das oportunidad de compartir pantalla. Claro que sí, en este momento estamos dando acceso para que puedan compartir. Si gustas, mientras ir comentando algo más para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, yo les decía que ahorita estamos cruzando por una pandemia emocional en donde el papel de los métodos alternos desde la perspectiva psicológica tiene un papel sumamente relevante. Y para esto, bueno, yo quisiera compartir, maestra, ¿ya está? Adelante, doctor, puede compartir pantalla. Una presentación para que esto nos dé un margen pues de análisis sobre lo que ahorita estamos viviendo. ¿Sí se alcanza a ver, maestra? ¿Me coacheas? Lo alcanzamos a ver. Si pones presentación en pantalla completa se vería mejor, porque ahí vemos, no lo vemos completo. Hay una flechita. A ver, ahí ya se ve. Así es, así es, gracias. Bueno, entonces yo básicamente lo que nosotros hablamos constantemente de lo que son las competencias del mediador son 4 grandes competencias. Ahora que se habla de la transversalidad del conocimiento y la interdisciplinariedad de las profesiones y de las disciplinas científicas, hablamos de 4 grandes competencias. Una de ellas son el marco jurídico, que son las leyes relativas a la mediación. La segunda son las herramientas, que es el manejo de los modelos en mediación, que tiene que ver también con las técnicas en psicología. Siempre recomendamos el tema de la programación neurolingüística y el conocimiento de las neurociencias. Las neurociencias nos van a dar una referencia muy importante para entender cómo funciona nuestro cerebro. Es muy difícil comprender el fenómeno de la conducta humana si no conocemos de neurociencias, puesto que a través de las neurociencias podemos saber qué sustancias químicas se alteran en nuestro cerebro, cuáles son las estructuras cerebrales que intervienen cuando estamos en un conflicto, cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales, cómo funciona nuestro cerebro triuno y sobre todo cómo funcionan las sustancias químicas que se alteran, se enervan o se excitan cuando estamos en una situación de estrés. Si esto lo conocemos, nos ayuda muchísimo a comprender el fenómeno de la mediación. Por eso también en las herramientas hablamos que es importante conocer el tema de las neurociencias. Por tanto, también fundamental, entre otras las competencias del mediador, es el conocimiento de la filosofía de la paz. El conocimiento deontológico del pensamiento sobre la filosofía de la paz es fundamental porque nos da el margen para poder entender lo que estamos haciendo. Si no tenemos una concepción filosófica, antropológica y epistemológica del papel que hace un mediador frente a un conflicto, nos volvemos en unos simples técnicos, y esto es muy importante, tener conocimiento de la filosofía de paz porque le da sentido a nuestro trabajo profesional. Y la cuarta competencia nosotros decimos que es precisamente la educación emocional, que por cierto quiero agradecerles al ayuntamiento, al maestro, al doctor Cepeda, pero también a la maestra Delia, quien es la que coordina el eje de educación emocional en el ayuntamiento, y por eso también nosotros defendemos mucho el tema. ¿Qué es la educación emocional? Uno es el control de impulsos, tolerancia a la frustración, educación sobre nuestras emociones y cómo comportarnos ante ellas, la claridad en nuestra sexualidad. Esto poco se habla, pero un mediador que no tiene claridad en su sexualidad puede cometer actos de misoginia. En este momento dejamos de escucharte, doctor. Creo que algo volvió a aparecer por ahí en su señal. Hay que tener mucho cuidado en ello. Dejamos de escuchar, doctor, si nos vuelves a repetir, por favor, ¿dónde estabas hablando? Estamos hablando ya me escuchan, de la claridad de la sexualidad.
Sí. Que la persona debe tener el mediador tiene que tener una claridad en su sexualidad muy determinada, porque si no tiene claridad va a cometer actos de misoginia y va a cometer actos de homofobia, o incluso puede generar actos de transferencia cuando está frente a una situación de una persona que tiene una orientación diferente a la tuya. Por eso en la educación emocional es importante que tenga manejo también de su sexualidad clara. Siguiente, el autoconocimiento y el autoconcepto. Una persona que no tiene determinadas sus límites de personalidad va a estar transfiriendo sus problemas hacia la otra persona. Probablemente esto no lo sientan muy relevante, pero cuando ya vengan las consecuencias jurídicas porque el mediador no fue imparcial y no fue objetivo, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de lo importante de estas herramientas que hay que tener el mediador. Asesoría emocional. Nosotros recomendamos muchísimo que tenga una asesoría personalizada a nivel emocional. Una persona que no ha trabajado sus emociones, es muy difícil que trabaje las emociones de otro. El mediador tiene que tener control de cierto tipo de emociones. Por ejemplo, tener resuelta su figura paterna, su figura materna, tener muchos problemas resueltos incluso a nivel de su pareja. El manejo de la transferencia es esto. En psicología, la transferencia y la contratransferencia es una persona que no tiene dominio de ciertas emociones va a estar contestando y va a generar un problema más severo porque no tiene ese control. Y sobre todo que tenga manejo de la empatía. Cuando hablamos de empatía es que pueda comprender lo que está pasando con la otra persona sin interpretarla. Y por último, que tenga apertura intelectual. En una de las competencias del mediador, la apertura intelectual le permite incorporar ideologías que probablemente él no esté de acuerdo. Imagínate si tienes dos personas que tienen dos ideologías o dos religiones encontradas y tú estás en contra de esas religiones y tú vas a decir, no, lo correcto es esto, pues entonces ya dejas de ser una persona imparcial. Y entonces ahí ya caemos a otro tipo de situaciones jurídicas porque la imparcialidad del mediador es fundamental. Entonces, bueno, en estas competencias nosotros hablamos constantemente en los cursos. Precisamente yo les quiero decir que le reconozco mucho al maestro Cepeda, al doctor Cepeda, que hable de lo emocional, porque precisamente los abogados ahora tendrán que meterse al terreno de las emociones, así como los psicólogos nos tendremos que meter al terreno de los abogados. Entonces ya estamos hablando de la transversalidad del conocimiento y la integración de diferentes disciplinas. Entonces en esto también es fundamental la parte emocional, como precisamente bien la toca el director Cepeda. Yo quiero agradecerles a todos los asistentes y quiero agradecerle al maestro Víctor, maestro Cepeda, su apertura, y como Centro Privado 212, pues estaremos manejando una serie de conferencias y talleres relativas a las habilidades del mediador y sus competencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Blas, por tu intervención. Y bueno, doctor Cepeda, teníamos la primera pregunta para usted. Le comentaba y tenemos varios comentarios y varias preguntas, pero una de ellas, ¿cómo está enfrentando en este momento el instituto con este tema de la pandemia? Adelante, doctor, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, Pásale, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Les pedimos, por favor, a todos cerrar sus micrófonos. Por favor, cerrar sus micrófonos. Vamos a ahorita cerrar micrófonos, por favor, para todos. Doctor Blas, ¿nos puedes dejar de compartir pantalla, por favor, también? Para que podamos... gracias. Y adelante. Sí, muchas gracias. Sí, comentamos que, pues sí, lamentablemente en esta pandemia, bueno, el área de validación nunca dejó de funcionar. Afortunadamente nuestro modelo de gestión permite que desde casa los validadores siguieron. Hemos validado más de 1,800 convenios en este periodo. Vamos al día. Solo nos faltan 600 en los que tienen vista a la Procuraduría Social, pero que la Procuraduría Social nos ha dado, ha estado atenta, y en cuanto sea el primer día hábil nos va a enviar esas vistas que ya han estado trabajando en este periodo, pero en eso vamos al día. Sí, en la recepción de casos nuevos, sí duramos 2 semanas totalmente cerrados, y comenzamos, de pronto se dieron muchos casos que nos llamaban. Pusimos un teléfono de WhatsApp con atención
ya actualmente de 9 a 3 de la tarde, y también con nuestro habitual conmutador, que es 33 31, con el 18 1880 0000, con 33 previamente. Ya hemos, con 5 líneas, estamos dando orientación, y en algunos casos nos decían, oye, pues como se paró ahorita el negocio, no puedo pagar mi renta comercial de 25,000 pesos porque pues yo vendía alitas y cerveza y ahorita está cerrado. Entonces se pudieron hacer algunas, se contactaron vía telefónica, vía WhatsApp, se hicieron algunos mediaciones 192, ya sea de mediaciones en línea o por mecanismos virtuales como este de llamada tripartita por el celular, por el WhatsApp. Y decíamos, en algunos casos se tuvo después que recabar los documentos, pero de momento, como saben ustedes, lo bueno es que los convenios empezaron a cumplir de inmediato, y la certeza fue inmediata, aunque después tuvieran que irse a verificar algunos documentos y tuvieran que validarse bien el convenio, tuviera que irse a firmar en físico, aunque con horario y con cita previa, para ser debidamente validado, pero sí ganamos al menos 6 semanas de certeza para esas personas que fueron atendidas en la tercera semana de la pandemia. Al llegar a la fase 3, ya con previa cita, tenemos algunas salas de mediación acondicionadas con el tema de sana distancia, con los acrílicos, tratando, y afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido ni un solo compañero infectado en el instituto. Somos 185, gracias a Dios no ha habido ningún contagio. Ha habido 2, 3 compañeros que se han aislado porque familiares cercanos de ellos se enfermaron, pero afortunadamente no ha habido un contagio, entonces se han llevado los protocolos con mucha puntualidad. Entonces, sí, como decíamos, en validación incluso se ha recibido más asuntos que en el mismo periodo del año pasado. Sí, en asuntos nuevos para mediar sí bajó en 15%, pero estamos recuperando ya el ritmo. Pero en ese sentido, también capacitación, se triplicaron las secciones de capacitación ya en línea. Tenemos mucho material en la página del Facebook y de Internet del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Tenemos ya muchas presentaciones, cápsulas hechas por nuestros profesionales, tanto en cultura de paz como en cómo manejar emocionalmente esta situación de enclaustramiento. Y también seguimos dando orientación virtual. Todos los procedimientos también de acreditación, certificación, siguen en marcha. Gracias, doctor Cepeda, por esta respuesta. Y también nos acompañan desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y ellos nos preguntan, doctor, ¿qué pasa si existe, en este caso es el maestro Pedro Arrieta Benítez quien nos acompaña? Muchas gracias por estar desde Guerrero sintonizándonos. Y él nos dice, ¿qué pasa si existe el incumplimiento de alguna parte? ¿Se insiste en la obligación del cumplimiento? ¿Se reabre el caso judicialmente si fuera el caso? Es lo que nos pregunta el maestro Pedro. Bueno, si es en materia civil, mercantil, familiar, la ley es en ese sentido muy generosa. Por eso decía en la exposición, cuidamos mucho esta facultad, porque ya cuando se es validado un convenio en Jalisco, ya se tiene carácter de sentencia ejecutoriada. Entonces, si es en estas materias, porque él también comenta, pues, dado que es voluntario, sí, es voluntario ir, es voluntario participar y es voluntario firmar. Por una vez que se llega a un acuerdo, ambas partes están de acuerdo, se sanciona, ya equivale a una sentencia ejecutoriada. Y entonces ya se va aquí en Jalisco a ejecutar. Hemos tenido muy buena disposición de los jueces, trabajamos mucho en unos lineamientos para allanar el camino a las ejecuciones forzosas de estos convenios. Sí, cuando es en tema, y también tanto la externa como la intrajudicial, con mayor razón, cuando también uno de los pasos que hemos dado en estos meses, en esta gestión, es que después de 8 años, ya por fin tenemos ya 9 años de existencia prácticamente el instituto, y apenas en enero del año pasado, en diciembre del año pasado, se nos dio un espacio físico, una oficina ya en Ciudad Judicial, y por acuerdo Consejo de la Judicatura, todas las audiencias de conciliación que por ley tienen que hacer los juzgados
civiles y familiares las hacen mediadores certificados del IJA. Esto hizo que en tan solo enero y febrero de este año ya tuviéramos 89% más casos intrajudiciales resueltos que en todo el 2019. Entonces, sí, en estas materias es ya sentencia ejecutoriada y otro de los siguientes pasos es la materia mercantil, y también estamos planteando el que haya un juez civil que también esté dedicado, pues, o sea, ejecutor de convenios de mediación. Sería el siguiente paso que quisiéramos dar. Sí, en materia comunitaria, si no se respeta el convenio, es decir, un vecino que pues siga haciendo escándalo, se puede ya sí hacer, no se puede, en este caso es un acuerdo meramente moral, pero se pueden hacer algunas cuestiones de apremio o ya ir a una instancia ya propiamente jurisdiccional, pero no son los únicos casos los que no son acuerdos propiamente equivalentes a un tema jurisdiccional. Todos los demás sí se pueden ejecutar coactivamente. Muchas gracias, doctor. Y aquí lo felicitan desde Chihuahua. También tenemos esta felicitación. Y bueno, pues también nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo para agendar una cita en el Instituto de Justicia Alternativa? Sí, antes de la pandemia, el 7 de marzo, cuando se dio, nuestro tiempo era de 2 semanas para dar la cita. En estos momentos, muchos están canalizando a los centros privados. También quiero reconocer que muchos de estos centros privados han hecho mucha acción pro bono, porque de pronto hay gente que dice, oye, no tengo WhatsApp, no tengo... Esas personas que a veces llegan a veces directamente al instituto, pues sí las programamos, pero actualmente estamos sacando el rezago que teníamos antes de marzo y sí se nos puede a 3 semanas cuando damos fecha. Pero también los 15 días que quedan de julio estamos recibiendo ya casos, también estamos programando en las salas de mediación de Ciudad Judicial, ahí también nos están prestando este espacio, en la Canaco también, entonces estamos aumentando ya nuestra capacidad. Antes teníamos 13 salas de mediación, ahora por los temas de sana distancia, donde teníamos 6 en nuestra sede central, solamente pudimos echar a funcionar 2, pero la de Canaco se volvió a echar a andar, y 3 de las 6 salas de mediación de Ciudad Judicial también ya están operando. Entonces, estamos recuperando, y también reconozco a mis compañeros del Instituto de Justicia Alternativa que durante julio, que tradicionalmente había vacaciones en el Poder Judicial, no se van a tomar, se van a tomar de manera escalonada, y también tenemos afortunadamente, el que mis compañeros el día de ayer, yo me retiré a las 7 de la noche del instituto, y todavía estaba la persona de recepción y le pregunté a qué se debía, y es que como estamos programando más sesiones de mediación, cuando van todos los citados, a veces hasta las 7 o pasadas las 7, están terminando la atención al público. Entonces se está haciendo esfuerzos por el área de métodos para retomar el ritmo que teníamos, nuestras metas, la reingeniería de procesos que hemos logrado bajar. Antes eran a 2 meses y medio las citas, ahora son a 2 semanas, y también se tardan en validar 6 o 7 meses los convenios, ahora estamos entre 3 y 4 semanas para validarlos. Gracias, maestro. Gracias, doctor Cepeda. Y el doctor Blas me parece que tiene una pregunta también por ahí de nuestros asistentes. Doctor. Bueno, aquí estoy. Listo. Adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Tenemos unas más. Yo más bien quisiera saber, doctor Cepeda, primero que nada, usted, ¿qué tanta importancia le está dando al aspecto emocional en las mediaciones? No nos ha comentado, o muchos de los que están aquí no lo saben, pero pues usted ya tiene estudios en programación neurolingüística. Esta parte es muy interesante que la gente la sepa, puesto que esto le da un nivel de sensibilidad diferente a su conducción en el instituto. Entonces usted, ¿cuáles son las recomendaciones que está dándole a las personas que están interviniendo en las mediaciones con respecto? Sí, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, bueno, yo también tuve mis cursos de mediación, donde
Por ejemplo, el 80% de mis compañeros eran abogados y estaban desesperados a la quinta, cuarta, a sexta sesión, decían, ¿en qué momento vamos a ver leyes? Porque justo el curso de mediador son todas estas herramientas de escucha activa, del rapport, y esas herramientas de parafraseo. Y bueno, a mí me sirvió mucho que habían tomado cursos de programación neurolingüística y ahorita estoy tomando, nomás se quedó trunco ahorita por la situación de la pandemia, no han migrado al sistema virtual, una maestría en programación neurolingüística, pero en general hemos sido muchos de psicólogos que trabajan ahí en el instituto, nos hicieron ver la necesidad y se becó a 15 para que estuvieran tema de círculos de paz. La higiene emocional de nuestros mediadores es fundamental. De pronto a mí me tocó cuando estudié los centros de mediación de Oaxaca en materia penal, cómo salía una de las mediadoras y decía, eso me tocó en el 2011, y decía, oigan, tuve un caso muy denso, se pueden quedar media hora, pero necesito un círculo de paz. Que fue la primera vez que escuché yo de esta mecánica, me enteré. Héctor Valle, que también es de Oaxaca, les dio en aquel entonces un curso, y lo útil que es el que no se lleven a casa estos temas tan fuertes. Entonces también es muy importante, estamos trabajando en eso. Ya hay 15 personas que se han especializado en círculos de paz, y también en temas pues de toda esta, también tomé fotos del monitor cuando se expusieron estas competencias de los mediadores, y sí, ver el tema de inteligencia emocional, tratar, y bueno, que nuestros mediadores en materia familiar lo utilizan frecuentemente porque se trabaja con emociones. Decíamos, la mediación no se detiene en los intereses jurídicos de las partes, va incluso a las necesidades emocionales y las sabe interpretar y desentrañar. Y pues bueno, siempre siempre se incompleta la formación, porque siempre hay forma de ser mejor persona, y entre mejor persona se será mejor mediador. Entonces es un tema que sí, es vital, como bien lo señalas, es quizás el 60% de la mediación, el tema de manejar las emociones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, saludarlos a todos ustedes los que nos están ahorita acompañando. Yo decía desde Yucatán, Chihuahua, estamos aquí viendo sus comentarios. O por tiempo, el doctor Cepeda no podrá dar respuesta a todos. Sin embargo, decirles a ustedes que estamos aquí tomando nota de todos sus comentarios para hacérselos llegar al maestro y al doctor Cepeda. Si pueden dejar algún correo para que, bueno, pues si desea el doctor ponerse en contacto, doctor, usted al final le podemos pedir que les deje alguna página, algún correo para que quien desee se pueda contactar con usted. De una vez, si gusta usted darles algún número de contacto. Sí, cómo no. Puede ser tenemos un problema con nuestros correos institucionales, pero con gusto les pongo a su disposición el correo gcepeda@jurimetria, así como jurídico, pero jurimetria.org. Ya me habían hecho uno de dirección general en Hotmail, pero la verdad no lo tengo a la mano. Pero sí es gcepeda con z @jurimetria.org. Sería un correo, y con mucho gusto recibimos ahí. Aquí también estoy tomando nota de algunas preguntas, y sí, con mucho gusto las contestamos. Muchas gracias. Y bueno, pues muy brevemente nos quiere el maestro Benito Garibay, que se encuentra por ahí. ¿Tiene algo que comentar? Maestro Benito, ¿se encuentra por ahí? Maestro Benito, ¿nos escucha? A su micrófono, maestro. Ajá, no, su micrófono está cerrado, maestro Benito. Maestro Benito, su micrófono, maestro, su micrófono. Ya está. Así es. Buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitar a los organizadores de este gran evento y agradecer a este gran ponente que tuvieron hoy, que con una sencillez, pero con una gran claridad, nos habló de dos elementos muy interesantes en los mecanismos alternos de solución de conflictos: los principios y las bondades de los métodos. Economía procesal, economía financiera, menor desgaste emocional. Doctor, muchas gracias por esta gran ponencia, como siempre. Fue un placer. Y a los organizadores, doctor Blas, maestra Delia, maestro Víctor,
mi agradecimiento. Gracias por permitirme expresarme en este gran evento. Muy amables. Gracias, maestro Benito Garibay. Y ahora damos la palabra al maestro Víctor Sánchez. Maestro Víctor Sánchez, por favor, para que pueda hacer entrega del reconocimiento al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Adelante, maestro Víctor, por favor. Pues muchas gracias a todas y todos los que se conectaron. Veo que hubo una muy buena audiencia, como siempre. Pues claro que tenemos un personajazo de nuestro estado. Entonces, pues como siempre, desde hace años que he tenido la oportunidad de invitarte a alguna ponencia, siempre el doctor Guillermo tiene muchos seguidores porque siempre transmite sus conocimientos, siempre muy bien preparado, una muy buena metodología para exponer. Yo también aquí, aunque estaba silenciado mi micrófono y mi pantalla, pues escuchar siempre es una delicia. El doctor siempre se le aprende. Gracias, doctor Guillermo Cepeda Lecuona, a nombre del alcalde Ismael del Toro. La verdad a mí me dio mucho gusto y una gran sorpresa ver incluso a muchas y muchos de fuera del estado, ¿no? del país, siguiendo tu plática. Y bueno, también pudimos transmitir ahí en algunas de las fanpages. Entonces nos dio mucho gusto. Veo a compañeros, a expertos en la materia. Pues aquí quedó ya la reflexión, quedó la tarea para que todas y todos trabajemos. A mí me da mucho gusto también lo que está haciendo en el de Justicia Alternativa, por medio de tu conducto, de tu dirección, por tu liderazgo, doctor. Felicitarte y bueno, pues todos trabajemos fuerte para avanzar en ese tema. Pues a nombre del alcalde, quiero, ahora que virtualmente, porque ya no podemos, ahora sí con la sana distancia, darte un reconocimiento y a todas y todos los que nos escucharon en esta conferencia también, y si tú nos permites también, doctor, que pudieras también signar esta constancia, que luego llegaríamos ya sea de manera virtual, y a los que se pueda también física, a quienes tienen la oportunidad de escuchar al doctor, justo para que también pueda servir para su currícula, o en su caso también para los que tengan que acreditar alguna capacitación, se anden certificando, que también los invitamos a eso, que se certifiquen los más que se puedan mediadores, ¿no? Yo ya no quiero abundar en eso porque el tiempo se nos está acabando, solo diría que es muy importante en este momento prepararse en lo que es la mediación. Hace rato en la otra grabación que teníamos, lo decía como el modelo de justicia cívica que se está implementando en todo el país, en algunos estados y municipios, cobra una relevancia fundamental lo que es la mediación, incluso para el modelo policial. El modelo policial está cambiando también y ahora se plantea un modelo policial proactivo. Entonces también a nuestros jueces municipales, a los mediadores municipales y por supuesto en la comunidad también los que son mediadores de centros privados, va a ser fundamental que fortalezcan sus habilidades para que puedan también fortalecer y apoyar este nuevo modelo de justicia cívica. Pues a nombre del alcalde es un gusto poderte entregar este reconocimiento y estoy buscando dónde. Sí, maestro, solo en compartir su pantalla, ya es coanfitrión y puede hacer. Ando buscando aquí, pero no me da. Ah, ya aparece aquí. Y bueno, aquí está el reconocimiento, pues que dice así que el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Cepeda Lecuona por su valiosa participación como ponente en el conversatorio titulado Impacto Económico, Social y Emocional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio de 2020, Guadalajara, Capital Mundial de Deportes 2020. Justo estaba revisando cómo ha cambiado toda la pandemia, cómo hasta los mismos lemas se quedaron, bueno, una tristeza y a la vez una ironía. En Guadalajara tenemos pues eventos importantísimos a nivel mundial y ahora la pandemia nos ha tenido que hacer que los cancelemos, como es el maratón, el medio maratón, etcétera. Y bueno, pues hasta los logos quedaron un poquito como ironías para el destino, pero bueno, que sea una reflexión y que nos motive a seguir trabajando. Mi reconocimiento, como siempre, doctor, un abrazo desde el ayuntamiento, te reconocemos todo el trabajo, todo el impulso que nos estás dando, la coordinación que tenemos con ustedes como institución. Pues felicidades, enhorabuena por tu expertise y tus conocimientos. Muchas gracias a todas y todos. Voy a dejar de compartir, te hacemos llegar este reconocimiento y bueno, pues siendo las 8:31 de la tarde-noche,
esperando una fuerte lluvia aquí, casi tormenta en Guadalajara, como ha sido costumbre los últimos días. Doy por considerada esta extraordinaria conferencia y plática del doctor Guillermo Cepeda Licona. Un abrazo a todas y todos que tuvieron la oportunidad de conectarse esta tarde y nos vemos pronto en más capacitaciones, talleres y demás. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Guillermo, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias, Delia. Doctor Blas, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Un gusto. Maestro Eric Alvarado. Muchas gracias, como siempre. Saludos desde México. Bye. Gracias, maestro Benito, todos puros amigos ahí. Saludos para el maestro Benito. Gracias, Claro que maestro sí. Blas. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, maestro Alvarado, por estar aquí. Saludos desde Tequila. Saludos, maestra Evangelina. Maestra Evangelina, no se ve claro lo del tequila, ¿eh? Muchas gracias, maestra Delia. Gracias, doctor Blas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora Delia. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Estén atentos de los próximos eventos del Eje de Educación Emocional. Estaremos en contacto con ustedes. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, coincidiremos pronto. Cuídense. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a todos por su compañía. Gracias a usted.